Hola, ¿qué tal estás? Qué bueno verte. El día de hoy vamos a hablar de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón que podamos tratar de manera delicada, ya que estoy seguro de que más de alguna vez en tu vida te ha costado creer en Dios cuando estás pasando por una tormenta. En algún momento has vivido ya sea una enfermedad, un dolor en tu corazón, una pérdida, una traición, un montón de cosas que te han hecho dejar de confiar en el Señor. Sin embargo, el día de hoy quiero que tú y yo podamos crecer en la fe en el Señor, en que Dios realmente va a hacer su obra en tu vida y te está cuidando, en que Dios realmente te ama y quiere lo mejor para ti. Eso es algo que realmente va a ocurrir en tu vida si tú te humillas, te rindes y entregas las cosas que hoy están cargando tu vida. Porque realmente a veces nuestra dificultad viene porque hemos tenido un pensamiento de que Dios debería de actuar de una manera que hemos leído, pero tal vez no lo hemos leído de la manera adecuada. Porque mira, si tú vienes y digamos que estás en una etapa de tu vida donde estás orando mucho por algo y tú dices, a ver, el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Tal vez has leído ese mensaje y has querido que eso ocurra en tu vida de la manera de que lo que tú pidas tiene que pasar. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención es que sacamos las cosas de contexto. Y es que si tú te das cuenta, ese pasaje, específicamente ese pasaje, es cuando ya Jesús moldeó una forma de pensar en sus discípulos. Una manera de pensar que no se basa en lo que el mundo dice, sino en lo que Él quiere que pensemos. Que realmente Jesús no quiere que tú vengas y te aferres a algo, sino que tú vengas y te acerques a Él, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pero eso añadido no va a ser lo que va a completar tu vida, sino lo que va a venir y te va a apoyar, pero no es lo principal en tu vida. Entonces, yo quiero que tú y yo podamos reflexionar un poco acerca de lo que hemos estado meditando, para no hacernos como el pueblo de Israel, un becerro de oro. Porque si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento nos habla la historia cuando Moisés sube el monte Sinaí y el pueblo de Israel se queda abajo esperando su regreso. Pero mientras están esperando, vinieron y tuvieron mucho deseo de agradar a Dios y buscarle, pero no lo hicieron de la manera correcta, sino que por lo que ellos habían entendido de Egipto, cómo era adorar a un Dios de Egipto, pensaron que de la misma manera se tenía que adorar a Dios como un becerro, como una estatua. De la misma manera pensaron que había que hacer lo mismo para poder agradar a Dios. Sin embargo, no tenían claro el concepto de cómo agradar a Dios. Entonces vinieron, hicieron un becerro de oro y se hicieron una imagen pensando de que eso era el Señor. Y no voy a hablar de que tú no tienes que hacer imágenes. No, yo lo que voy a hablar es que tú no tienes que hacerte ideas de Dios que no son las correctas. Y obviamente, ¿cómo vamos a entender cómo es el Señor? Realmente lo vas a entender a través del Espíritu Santo, porque hay un pasaje que realmente nos ayuda mucho en este pensamiento. Mira lo que dice Corintios capítulo 2, versículo 9, el del 6 en adelante hasta el 10 nos habla de la revelación del Espíritu Santo acerca de Dios. Y el 10 mira lo que dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por medio del Espíritu las cosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y para poder dejarte que el Espíritu Santo te guíe, pues tienes que aprender a darle espacio en tu vida, a crecer más en tus devocionales. Tal vez no estás leyendo la Biblia tan seguido, tal vez has estado conformándote solo con el domingo que vas a la iglesia o con una canción que escuchas durante la semana, y está bien, eso es excelente, está buenísimo que estés siguiendo en la iglesia. Sin embargo, también es importante de que tú vengas y le des lugar al Señor en tu vida todos los días, porque esa es la única manera en la cual tú vas a poder conocerlo más y más. Porque a veces pues no tomamos en cuenta como la relación con Dios, ¿verdad? Porque tal vez lo vemos como algo secundario, y eso no debería ser así, sino que debería ser algo primario.
Así como cuando tienes un buen amigo y quieres conocer más a esa persona, o tal vez estás en una relación y quieres conocer más a la persona que te interesa, tú vienes y buscas la manera de conocer más a esa persona. Pues de esa misma manera tenemos que ser con el Señor Jesús. A nadie le gusta que lo ignoren a uno. Entonces, obviamente, el Señor tampoco quiere que tú lo ignores. Entonces, yo creo que esto es importante, que tú y yo vengamos y nos acerquemos a Él. Y quiero leerte un pasaje que hemos escuchado muchas veces y tal vez no lo hemos entendido de la manera correcta. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando yo leí esta parte de la Biblia, yo me puse a pensar, bueno, cuando esté en una tempestad, Dios va a calmar esa tempestad. Dios me va a ayudar en medio de mis angustias. Y yo con ese pensamiento estuve recorriendo mi vida, hasta que un día me encontré con algo muy difícil. Y yo me puse a pensar: Dios, calma esto, ayúdame. La Escritura dice esto, ayúdame en mi tempestad. Cambia esta forma de pensar de lo que me está ocurriendo. Ayúdame en esta situación. Ayúdame en todo lo que estoy pasando. Y yo no veía una respuesta en el momento que yo deseaba. Sin embargo, cuando yo me puse a reflexionar un poco más de esta parte de la Biblia, me di cuenta de algo que no había pensado tantas veces. Y era: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Las palabras que Jesús dijo específicamente en esta parte. Y está hablando de que, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo poca fe? Y me puse a pensar en mi vida y dije: a ver, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué estoy pensando? ¿En dónde está mi pensamiento? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Dónde está mi confianza? Tal vez tú estás en una etapa difícil y estás dejando de creer en el Señor porque, no sé, te da miedo lo que está pasando en tu vida. Te da pánico y quisieras que fuera como tú deseas. Sin embargo, cuando veo a Jesús y sus palabras, definitivamente algo tiene que cambiar en mí. Porque mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos en capítulos más adelante. Jesús resucitado se aparece en medio de sus discípulos que estaban en una incertidumbre muy fuerte, porque ellos no sabían si Jesús realmente había resucitado. Y ellos, con gran temor, empezaron a preguntarse: ¿qué pasó con Jesús? Tomás dudando de él: si no veo las cicatrices en sus manos, si no veo cómo él está herido, yo no voy a creer, porque necesito ver eso. Y ellos, con una incertidumbre tan fea, aparece Jesús en medio de ellos y le dice: paz a vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es como el mundo la da. Y esas palabras tú tienes que pensarlas muy bien, porque Jesús está hablando de que la paz de Él no es la paz que el mundo dice que es la paz, porque la paz del mundo es que todo lo tengas en orden y en tu control. Sin embargo, si tú ves la Escritura, la paz de Dios es aquella que, aunque tu entorno esté totalmente horrible, aunque haya una tempestad en tu entorno, tú tienes paz en tu vida. Porque este es el ejemplo que también vemos en esta parte de la Escritura, que dice que Jesús dormía. O sea, en medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo. ¿Y por qué podía dormir Jesús en medio de una tempestad? Porque Él conocía que Dios, su Padre, cuidaba de Él. O sea, Él tenía su identidad realmente en las manos de Dios. Él no tenía su identidad en lo que veía, en lo que el mundo decía, en lo que estaba pasando, sino en lo que había dicho su Padre, en lo que había dicho Dios Todopoderoso. Y en nuestras vidas, Dios, Él conoce nuestras vidas. Él se interesa en nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama como alguien que ha creado a los seres humanos y se interesa en nosotros. Nos ama a tal punto de que da la vida de su Hijo Jesús para salvarte a ti y a mí de nuestros propios pecados, de las cosas malas que hacemos, que realmente, si seguimos así, vamos a terminar muy mal. Por eso necesitamos a alguien que nos ayude, y ese es el Señor Jesús, ayudándonos muchas veces no tanto en lo que ves, sino en lo que hay aquí en tu mente y hay aquí en tu corazón. Porque si tú
permites que la palabra de Dios te guíe, vas a poder tener paz en medio de la oscuridad. Vas a poder tener ese pensamiento que Dios quiere que tengas, que no se afana, que no se complica la vida con cosas que realmente no importan, sino que realmente pone su confianza en Dios y sabe esperar pacientemente la venida del Señor y lo que viene para su vida. Porque la Escritura habla muchas veces que Dios tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Y el contexto de ese pasaje es para un pueblo que está exiliado en Babilonia. Israel era preso en Babilonia. Y esas palabras de Jeremías al pueblo de Israel fueron palabras proféticas que daban a entender que un día iba a venir Jesús a rescatar a su pueblo, a traer un nuevo pacto que iba a traer sobre nosotros todo esto. Un espíritu que nos trae libertad, que nos trae amor, que nos trae paz, que nos trae benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, los frutos del Espíritu Santo y asimismo los dones del Espíritu, el don de ciencia, el don de consejo, el de sabiduría, el de entendimiento y muchas cosas más. Por eso el día de hoy te quiero invitar a que si tú estás en una dificultad, esfuérzate y sé valiente. Busca más del Señor, medita en la Escritura de día y de noche, como está escrito en el libro de Josué 1:9, porque si tú sigues leyendo más del 1:9, te vas a dar cuenta de lo que dice. Medita en este libro de día y de noche. Guarda esas palabras, incluso póntelas como collar, dice ahí. Sin embargo, a mí lo que me gusta es realmente memorizarme las Escrituras, porque yo cuando estoy en una dificultad, yo creo que lo que tú y yo tenemos que hacer primeramente es recordar las palabras del Señor. No es bueno venir y empezar a hacer tus propios análisis, porque definitivamente no vas a poder alcanzar la salvación y la recuperación de lo que estás pasando. Entonces te digo con eso, sigue adelante, que Dios guíe tu camino y te guarde tu corazón para que tú puedas crecer y puedas ser de bendición, no solo para ti mismo, sino para tus amigos, tu familia y los que tú conoces que necesitan del Señor. Entonces, sin más que decirte, pues nos vemos a la siguiente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y pues déjame un comentario del versículo que tú utilizas cuando estás en un momento difícil, cuando tú estás en un momento donde ya no sabes qué hacer y vas en busca de ese versículo. Me gustaría que lo compartieras, porque quizá ese versículo le ayuda a alguien más. Entonces nos vemos a la siguiente. Adiós.